Hola, mi nombre es Belén Cárdenas y soy integrante de la Iglesia Metodista Pentecostal de Pichipeyuco desde hace 27 años, desde que nací. Actualmente me encuentro apoyando a mi esposo en el liderazgo de los jóvenes de la Juvemix junto al matrimonio Poblete Wall. Y en este contexto es que quiero contarte una experiencia y espero que lo que yo pude vivir te pueda servir a ti también. Estábamos en marzo cuando nos estábamos preparando para convenciones junto a los jóvenes, cuando comencé con unos síntomas extraños en la cara y al mirarme al espejo un día domingo me di cuenta que estaba un poco caída la cara, y cuando fui a urgencias me dijeron que yo estaba experimentando una parálisis del Bell o parálisis facial. Y a lo largo de los días eso fue progresando. La parálisis tiene una progresión de unas 2 semanas. Lo mío fue aproximadamente al 4.º día, que ya la cara estaba totalmente caída, y los simples hechos, las simples acciones como pestañear, dormir, comer, masticar, eran muy difíciles porque el nervio toma toda la cara. Entonces actividades cotidianas no las podía realizar de la mejor manera y eso me frustraba mucho. Yo pensé en algún momento que iba a quedar así, que eso no se iba a terminar nunca, y así como fue progresando la enfermedad, así también mi fe y mi espíritu se iba decayendo. Empecé a preguntarle al Señor y a negar esto. Yo le preguntaba al Señor por qué estoy viviendo esto, por qué me tocó vivir una enfermedad, por qué me tocó pasar por este desafío, por este problema, siendo que yo soy tu hija, siendo que yo voy a la iglesia, si yo creo tener una relación contigo, ¿por qué me tocó vivir esto a mí? ¿Por qué no fue en otro lado? ¿Por qué fue en mi cara? ¿Por qué fue en mi carta de presentación? Y así pasaron los días. Yo no quería orar, no tenía fuerzas para orar, ni siquiera tenía fuerzas para pedirle al Señor que me diera fuerzas, porque yo no aceptaba y no comprendía por qué esto me estaba ocurriendo a mí. Al pasar los días, el Señor fue haciendo un trabajo conmigo, fue abriéndome los ojos, fue quitando la venda espiritual, por así decirlo, que yo tenía, porque el Señor cuando hace algo, cuando hace un trabajo, lo hace completo y es de forma integral. El Señor no solo trabajó en mi recuperación, sino también en mi recuperación exterior, sino también en mi recuperación interior. Él trabajó de forma completa y pude comprender varias cosas, entre esas cuán importante es brindar apoyo y cuán importante es brindar atención a las personas que están pasando un momento difícil, porque nuestra fe se quebranta y necesitamos también nosotros recibir apoyo de nuestros hermanos, de nuestros familiares principalmente, del Señor. Y el Señor nos muestra su amor a través de las personas también. Un mensaje, un cariño, un abrazo. Hija, ¿cómo estás? Hija, estamos orando por ti. Como yo escuchaba de los hermanos aquí, fue fundamental para yo empezar a recuperarme, para yo empezar a superar la situación. Y yo comprendí luego de esto, como ya decía, varias cosas. Entre esas también comprendí de que si nosotros un día hicimos un compromiso con el Señor, hicimos un compromiso de fe con el Señor, no podemos tirar la toalla, como se dice, no podemos tirar la toalla a la primera, no podemos tirar la toalla cuando estamos enfrentando una adversidad así, porque el Señor nos acompaña en el proceso, porque el Señor trabaja con nosotros y el primer paso es aceptar la situación, aceptarlo, y en el camino, en el transcurso, cuando vamos experimentando esta intimidad con el Señor de comprender, porque en el momento no lo entendemos, pero cuando pasa el tiempo vamos entendiendo, mirando hacia atrás, por qué el Señor nos hizo pasar por estos desafíos. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de algún familiar, puede ser algún problema económico, algo interno que estés pasando tú, alguna experiencia emocional que estés viviendo tú, pero el Señor nos acompaña en el proceso. Entonces primero tenemos que aceptarlo y después viene soportar la prueba, porque
no podemos, si un día decidimos servir al Señor, tenemos que ser capaces de cumplir con ese compromiso. No podemos, como ya decía, no podemos tirar la toalla en la primera adversidad, porque solos no vamos a poder superar ningún obstáculo que nos presente la vida. Entonces me di cuenta que yo estaba teniendo una actitud equivocada. Mi actitud estaba siendo atacar, en el fondo, renegar contra el Señor, siendo que yo lo necesito a Él para poder superar la prueba, lo necesito a Él para poder soportar este proceso. Entonces nos damos cuenta en el camino de que nosotros, el Señor, cuando trabaja con nosotros, lo hace de forma integral, porque me di cuenta que creía yo estar bien con el Señor, pero el Señor me fue despojando de orgullo, me fue despojando de soberbia, me fue despojando de mi ego, y me di cuenta que al Señor no le importa lo exterior, al Señor no le importa cómo esté tu cara, al Señor no le importa cómo esté tu situación externa. Al Señor le importa la actitud con la que tú enfrentas tus desafíos, le importa la actitud con la que tú enfrentas los problemas. Y tu fe no puede decaer, tu fe tiene que mantenerse firme con el Señor, porque con el Señor vamos a poder superar nuestros obstáculos, porque el Señor tiene propósitos que van más allá de nuestro entendimiento. En el momento no lo comprendemos, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta, claro, por esto el Señor me hizo pasar por esta situación. Entonces, para finalizar, cuando fui pasando la prueba, finalmente me hubiese gustado detener el tiempo y no vivir lo que estaba viviendo o no exponerme a las personas, pero decidí hacerlo porque el tiempo no se detiene y porque la obra del Señor continúa. Entonces, si yo un día, yo recordaba que con los jóvenes nosotros cantamos una alabanza que dice: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, después dice: cambiaré mi dolor, mi enfermedad, y los entregaré por el gozo de Dios. Entonces, cuando uno medita en la letra de estas alabanzas que nosotros entonamos, hay otras muy similares, pero cuando uno medita en estas alabanzas, no podemos cantarlo por cantar simplemente, porque cuando vivimos este proceso las palabras cobran sentido, las letras cobran sentido. Entonces el Señor me invitaba a través de esta experiencia, y los invito a ustedes también, a que si están enfrentando una situación así, una enfermedad, como ya decía, una situación difícil, tienes que mantener tu fe en el Creador, porque el Señor, nuestro Creador, tiene propósitos eternos, propósitos que nosotros no comprendemos, y permite que Él sea el que te ayude a cambiar esa tristeza, cambiar esa enfermedad, ese dolor y esa aflicción en el gozo del Señor.